Es una charla muy cortita que les voy a compartir un poco qué sabemos o qué pasa acá en Argentina. Ahí va. Bueno, sigo con las loas a Francés, la verdad que es un honor que esté acá. Esto fue en el 2008, tuve la suerte de tener una beca de un gibón que hace becas para formación en oncología, y me a rotar al clinic, el que está en el medio es el doctor Antoni Castells, que en ese momento era el jefe, y los conocí a ellos, es un grupo humano excepcional, y a raíz de ahí tuve la posibilidad después de hacer mi tesis doctoral. Ellos subvencionaron la tesis que estudiamos muchos pacientes jóvenes con cáncer colorectal, hay quienes tenían Lynch, y bueno, no sé cuánto estaba pensando, 16 años o más tarde, esto es en Barcelona hace muy poquito, con María Pellicer, que estaba en la foto, en la jefa de endoscopía, muy amiga de Francés, y son como familia. La verdad que yo siempre digo que un poco gracias a ellos también hasta estamos acá, porque por lo menos la parte de Udaondo y genética, porque gracias a este proyecto inicial, que Francés fue mi director de tesis, en realidad se pudo empezar a hacer todo esto, gracias a una beca del CONICET también, y con el laburo hecho afuera con estos pacientes por la tesis, subsidiados por el CLINIC, también después usamos ese material para poder validar los estudios que empezamos a hacer acá, y entonces empezamos a hacer las cosas con calidad, las empezamos a hacer nosotros propios. O sea, crecimos con ayuda y después empezamos como los chicos, empezamos a crecer solos. Pero bueno, esto es gracias a ellos, sin duda para mí. Y también al gran grupo de oncologistas que hay acá, ¿no? Que laburan de sol a sol, y nosotros tenemos una gran casuística de pacientes oncológicos porque tenemos un grupo de oncología que la verdad que cree en la salud pública y atiende pacientes todo el día, muchos pacientes. En el Instituto Nacional del Cáncer está Lina Núñez, que después nos va a dar una charla, que es la directora del Programa Nacional de Cáncer Familiar, que se creó en el 2011, ¿verdad? Sí, el INC fue creado en el 2010 por Cristina Fernández de Kirchner. Se creó el programa, y después, 2 años más tarde, aparece el PROCAFA, que es el Programa de Cáncer Familiar, que esto está disponible en la web, y hay referentes que hacen asesoramiento genético en cáncer en casi todas las provincias, Nina, digamos casi todas las provincias del país, donde uno puede buscar y se ven si te atienden en un hospital público, en un consultorio privado, digamos, hay contactos para poder asesorarse, no todo está en capital, ni mucho menos. Después vamos a ver un poco los datos. Los objetivos es capacitación profesional, detectar y asistir a las familias, registrar, reportar, difundir y expandir la red. La verdad que la especialidad de asesoramiento genético en cáncer es una especialidad muy nueva, y no hay un título oficial de la Facultad de Medicina que lo dé. Lo más profesional es el curso que organiza el INC todos los años, gratuito, que dura entre 4 y 5 meses para hacer esta nueva formación. En su momento, es un paper que se dio en 2016, Síndrome de Lynch en América Latina, que es un trabajo del Hospital Italiano, que está la doctora María Laura González en representación, y siempre muestro esto un poco 3 años más tarde. Acá ya no estaba solo el italiano, sino que hay un montón muchos estamos acá, y de otros hospitales, el CEMIC, el italiano, hay una médica de Mendoza, de Rosario, digamos. Esto empezó a crecer en un montón de lados, y eso para mí es fantástico. No tenemos que ser capitalistas céntricos, sino que la idea es generar centros de referencia en distintos puntos del país. Esto ya lo explicó todo Francés, que es el algoritmo, pero yo lo que les quería contar desde el hospital público, que la primera parte, que es la inmunohistoquímica, ya muchos hospitales lo hacen, ¿sí? En los privados también, es algo bastante. Los pioneros fueron el Hospital Italiano y el Hospital Udaondo, la jefa previa, Ana Cabane, de patología, y la verdad que la experiencia ya es gigante, pero hay muchos lugares que hacen la inmunohistoquímica. Es bastante sencillo, aunque muchas veces nos repetimos acá. Ya más difícil es hacer el estudio de BRAF y la metilación, que lo hacemos en un laboratorio que coordina Mariano Bolubicki, que está por ahí, con esta ONG que se llama YATGI, que sostiene todo lo que sucede en oncología. Oncología en realidad depende del Hospital Udaondo, pero trabaja codo a codo con este YATGI, que tiene un laboratorio montado en el pabellón de enfrente, gracias a muchos subsidios de investigación y un equipo de trabajo que le pone mucha garra y mucha camiseta acá. Y, por ejemplo, metilación es un estudio que se hace solo en la ONG, en el país, ni siquiera en privado. Y después están los famosos paneles en privado, muchas prepagas te cubren el estudio genético, algunas, y hay cada vez más laboratorios privados que lo hacen. A nivel público en el país no hay nadie que haga estos paneles,
de multigen para detectar Lynch y otros síndromes también de cáncer hereditario. Nosotros tenemos la experiencia de Mariano, se fue a rotar a Barcelona con una beca muy importante. Viste que les mostró, ahí está Sergi es el coordinador de biología molecular allá de investigación en el CLINIC, y la verdad que es uno de los que más sabe también de bioinformática acá para analizar estos paneles. Y estamos tratando de democratizar, como llamo yo, los estudios genéticos, ¿no? Que cualquiera que tenga una sospecha de Lynch pueda hacerse, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga cobertura. Me parece que es una deuda pendiente, nosotros estamos tratando de saldar esa deuda, pero es muy difícil porque hay veces que hay apoyo estatal para que esto crezca y se haga, y hay veces que se retira el apoyo del Estado, de la salud pública, de la investigación y la ciencia, como es el momento actual, lamentablemente. Entonces es bastante complicado, pero la lucha continúa. Esto es lo que sucede acá en oncología. Muchos de los pacientes que asisten, de los individuos que asisten hoy, algunos pacientes, de otros no han padecido nunca ningún tumor, se atiende acá en sección oncología, pero insisto que hay un montón de otros lugares donde sucede esto. Es muy sencillo, es una consulta de asesoramiento genético, y tenemos este laboratorio acá en el pabellón de enfrente, donde muchos de ustedes y ustedes se han hecho los estudios que les permitieron, ¿no? Nos permitieron y les permitieron diagnosticar el síndrome. Esta es una carta que me gustó, que decía: no voy a poder asistir, quería agradecerle, contar que mi hija se atiende allí, mi hijo también, mi papá falleció de COVID, pero gracias a él y a ustedes puede saber que también tengo síndrome de Lynch, como tenía mi papá, y que nosotros le hicimos el estudio a 2 de sus 3 hijos también. Digamos, cómo al final y al cabo lo que uno quiere es, desde este lugar, ayudar a los pacientes, y en ese contexto nos unimos con la gente del Malbrán, que a raíz del COVID, ¿se acuerdan el famoso impuesto a las grandes fortunas que se hizo durante el COVID? Ese dinero se compraron muchos secuenciadores para analizar COVID y hacer diagnóstico, y ahora no se usan, porque ya no tenemos tanto COVID, por suerte. Entonces quedó un sistema montado sin uso, y uno de los objetivos, uno de los proyectos es usar, por lo menos en algunos lugares del país, esos aparatos para hacer las secuencias de los estudios genéticos para diagnosticar, en forma gratuita, no estamos hablando a nivel público. En ese contexto se crea esta red federal de fenómeno de bioinformática, y firmamos a fin del año pasado con Mariano, que somos un nodo de esta red, que por ahora es teórica, digamos, pero no tanto. De hecho, ahora estamos trabajando, ¿cuál era el objetivo de la red? Que el Ministerio de Salud, a través de Malbrán, proveyera los reactivos, ¿sí? Los estudios se pudieran hacer acá. Obviamente con todas las limitaciones, porque no podemos hacerle a todo el mundo todo el tiempo, pero sí por lo menos haber un cupo que uno vaya llenando con el tiempo para que nadie se quede sin su estudio genético. Así que ahí también estamos en esa lucha, que está complicada, pero seguimos, porque así a veces nos sentimos, la desesperación de querer ayudar y no poder, y la desesperación de que seguir poniendo el cuerpo, y que a veces el cuerpo se cansa, pero bueno, estamos acá un poco tapando agujeros, por quisiera atender acá, y por también nosotros, porque nos genera mucho placer hacer lo que hacemos. Y para terminar un poco les quería contar, estas son 84 respuestas que lo hice el domingo a la noche, hubo 89 inscriptos. Estos son los genes, la mayoría de los pacientes tenían MLH1, MSH2, 13% MSH6, 9% PMC2, hay un 15% que se inscribieron que no tienen Lynch, pero son familiares y querían participar y acompañar. ¿En qué año? Como ven, es un poco, ¿no?, como fue a lo largo de los años, porque estos estudios genéticos son cada vez más económicos, entonces mucha gente accede. Hay una caída acá en el 2020 por la pandemia, seguramente. Y el 42% nunca tuvo un tumor con Lynch, ¿no? O sea, los pacientes con Lynch, el 57% tuvo un tumor, y en general la mayoría de los que tuvieron un tumor fue del colon o en el recto, y el 15% en el endometrio. O sea, como dijo Francés, los dos tumores que más nos preocupan en este síndrome. Y la mayoría, era 70% casi, quiso asistir virtual, tenemos conectados ahí, Lucía estaba manejando el Zoom, y el 30% virtual. Y mayoría de provincia de Buenos Aires, Capital Federal casi 40%, y después tenemos varios de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza y Jujuy. Así que un poco el objetivo de esto, además de contar, repasar, era también las dudas y qué necesitan, ¿no?, los pacientes, los individuos, las familias, además de saber y qué dudas tienen, y cómo podemos ayudar desde este lugar, y cómo se pueden ayudar ustedes mismos.